Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les preparé un video que sirve por un lado de repaso de las últimas actividades que ustedes hicieron, ¿sí? En la última clase, que tenía que ver con límites. Porque como había muchas dudas en esa actividad, corregí un montón de cuestiones parecidas entre todos, ¿sí? Entonces decidí hacer parte del... Y después la otra parte sería como la parte nueva de la clase que vamos a comenzar a trabajar a partir del lunes 20, ¿sí? Vamos a comenzar con la parte de límites. En este caso, nosotros, acá, habíamos clasificado los límites en límites geográficos, geodésicos y geométricos. Yo acá les agregué una foto, que esta imagen está en el libro, pero yo igual se los pongo por las dudas de que alguien no tenga el cuadernillo, en donde tenemos un montón de ejemplos de diferentes tipos de límites con algunos países, ¿sí? Fíjense, nosotros teníamos límites geográficos, que son aquellos que se establecen en elementos de la naturaleza, como puede ser un río o una montaña. Límites geodésicos, cuando se trazan sobre paralelos y meridianos. Y límites geométricos, cuando se establecen al unir puntos al azar. Para que esto no quede solamente en palabras, yo les busqué ejemplos. Ejemplos que tienen que ver con nuestro país, para que ustedes los puedan entender, ¿sí? Fíjense acá. Límite geométrico. Acuérdense que el límite geométrico era unir puntos al azar. Bien, en este caso lo que se une es, en la parte de Uruguay, acá, Punta del Este. Y eso se une con esta parte de acá que es Punta Rasa, que está en Buenos Aires. Esta unión es una unión de puntos elegidos al azar, donde se delimita lo que abarca la superficie del Río de la Plata. Región superior, región intermedia y región exterior. ¿Sí? En todos los mapas aparece esta línea marcada. Eso es un límite geométrico. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Miren acá, límite geodésico. Yo les puse esto a manera de recordatorio, aunque confío en que todos se lo acuerden. Bien, vamos a seguir. Lo que tiene que ver con los paralelos y los meridianos, ¿sí? Acuérdense que los paralelos eran las líneas imaginarias, ¿sí? Que acompañan acá al ecuador, que se van achicando a medida que se achica la forma geoide de la Tierra. Después tenemos el meridiano de Greenwich acá. Este límite que está marcado acá coincide con el paralelo 22. Y es el límite que a mí me diferencia, ¿sí? La soberanía de Argentina y la soberanía de Bolivia. ¿Ven? Acá pasa el paralelo 22. Entonces se usó una línea imaginaria. Por eso es un límite geodésico, ¿sí? De Argentina, de Bolivia. Uno de los tantos ejemplos, ¿sí? Bien, seguimos. Límites geográficos que son los más fáciles de ubicar, ¿sí? Que tienen que ver con elementos de la naturaleza. Bueno, en este caso, dos ejemplos que les doy, hay un montón, ¿sí? Son de dos partecitas que tenemos marcadas como límites con Brasil. Fíjense acá. Acá tenemos el río Uruguay, ¿sí? Y se utiliza el río Uruguay, que sirve también de límite con Uruguay y con Brasil. Pero también, por ejemplo, otro de los ríos es el río Iguazú. Otro de los ríos también es el río Paraná. Fíjense que los ríos acá marcan lo que es el límite internacional. Por eso cuando ustedes ponían los límites que se utilizan en nuestro país son límites nacionales e internacionales, está bien. Pero ¿qué uso yo en este caso para hacer un límite internacional? Bueno, en este caso yo usé, ¿sí? Un límite geográfico. Yo acá les mostré un límite geográfico. Ese es un ejemplo de lo que yo necesitaba que ustedes me pusieran, ¿sí? Bien, entendido estos ejemplos, ¿para qué se usan los límites, no? Bueno, los límites se usan, por ejemplo, para poder llegar a tener este mapa de la República Argentina con todos los colores que tenemos. Fíjense que acá los países limítrofes están de blanco, nosotros estamos con nuestras provincias, cada una de diferente color, y los límites hace que cada país pueda controlar el territorio que tiene, ¿sí? Tiene soberanía sobre ese territorio, que eso después también lo vamos a ver. ¿Qué significa soberanía? Es lo que nos permite a nosotros mantener nuestras leyes, nuestro Estado, nuestra nación en estos límites de nuestro país. Esos límites son los que se marcan de la manera en que nosotros explicamos recién, ¿sí? Para que nuestro país llegara a tener estos límites no fue una cuestión fácil ni sencilla ni corta en el tiempo. Fue todo un proceso histórico donde hubo muchos conflictos también, donde en ocasiones tuvieron que intervenir personas que no tenían nada que ver con el conflicto, sí intervenía un tercero porque los límites no se podían definir. No nos podíamos poner de acuerdo el gobierno de nuestro país con los gobiernos de los países limítrofes. Entonces alguien tenía que intervenir para tomar una decisión, ¿sí?
en esto. Fíjense, esta es la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro país. Pero vamos a arrancar para ver cómo se fue modificando el mapa, cómo comenzó todo esto, para llegar a este país que nosotros tenemos hoy y que tenemos que cuidar tanto. Miren. Virreinato del Alto Perú. En este caso, cuando llegan los españoles a nuestro continente, todo este sector verde es el Virreinato del Alto Perú, Virreinato del Perú. ¿Sí? Miren, en 1844. Fíjense dónde está la Argentina, acá en este sector verde. Pero era parte del Virreinato del Perú. Todo esto acá. ¿Sí? Nosotros no teníamos esa forma definida. Acá está definido para que ustedes tomen dimensión del lugar que ocupaba la Argentina, que estaba dentro de un virreinato. ¿Qué pasa después? En este caso, bueno, para que tengan una idea cómo va cambiando todo. Cuando estaba el Virreinato del Perú, en ese momento la ciudad más importante era Potosí, que lo tienen acá, ciudad de Bolivia. La actividad principal era la minería, ¿sí? Eso fue un momento del Virreinato del Perú. ¿Qué pasa en esta parte? Acá va cambiando el mapa. Acá se conforma el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque los reyes de España, viendo que el Virreinato del Perú era tan extenso para poder controlar, lo dividen y crean el Virreinato del Río de la Plata. Acá Potosí ya no es la ciudad principal pasa a ser Buenos Aires por los puertos que tiene, y la actividad principal no es la minería, sino la agricultura y la ganadería. ¿Sí? Acá empiezan a aparecer algunos nombres de provincias que nosotros conocemos hoy. ¿Por qué? Porque el Virreinato del Río de la Plata estaba dividido u organizado, ¿sí?, en intendencias y gobernaciones. Todas dependían del virrey, pero estábamos divididos en intendencias y gobernaciones, ¿sí? Bien, miren ahora. Acá está dividido, podríamos decir, en dos sectores, vamos a decir mejor. Esta parte de acá, fíjense que está con puntitos. Esta parte que era ocupada por el pueblo indígena. Y esta parte de acá, que ya las tendencias y gobernaciones que nombramos hoy, pasan a dividirse en provincias. Por ejemplo, la Intendencia de Salta de Tucumán se divide en Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Nombres de provincia como las conocemos hoy, ¿sí? Este sector de acá era el Gran Chaco, el sector del Gran Chaco, ocupado por indígenas. Y este sector de acá era el sector de la Patagonia, también ocupado por indígenas. Como el gobierno nacional lo que quería era tomar estos territorios para poder utilizarlos y producir y meterse en el comercio internacional, lo que hace es, a través de campañas militares, expulsar, ¿sí?, a los indígenas de sus tierras y poder ocupar esos territorios, ¿sí? De las dos campañas más importantes que se conocieron fueron la campaña del desierto en 1879 y la campaña del Chaco en 1884. Miren de cómo tenemos nuestro país y cómo en este mapa lo que podemos ver son los territorios nacionales. Es decir, las nuevas áreas que se incorporan, ¿sí?, tienen que ser administradas. ¿Cómo son administradas? Creando los territorios nacionales. Se crean territorios nacionales con nombres que nosotros conocemos hoy. Fíjense acá, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, ¿sí? En 1900 se crea el de los Andes, que después pasa a dividirse en Catamarca, Jujuy y Salta. O sea, ya empiezan a sentirse más los nombres de nuestras provincias, ¿sí? Todos esos eran territorios nacionales. Después pasan a ser provincias. ¿Cuándo pasaban a ser provincias? Cuando tenían más de 60.000 habitantes, ¿sí? Bien. Hasta acá llegamos con la clase 4, ¿sí? Vieron que repasamos todo lo que tenía que ver con la clasificación de los límites. Vimos ejemplos y vimos cómo se fue dando el proceso hasta llegar a lo que es el mapa de la Argentina como lo conocemos hoy, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Ustedes tuvieron un pantallazo con el video. Ahora lo que van a hacer es hacer la lectura de la bibliografía que yo les di, que es lo que está en el cuadernillo para el que lo tiene, ¿sí?, se puede guiar, y el que no lo tiene está todo el material acá. Una vez que hagan esa lectura, hacen las dos actividades que tienen en la clase 4, ¿sí? Cualquier duda, en la actividad está mi correo, acá también está mi correo, ¿sí?, para que ustedes lo puedan ver, y cualquier duda me escriben, ¿sí? Bien, nos vamos a encontrar en la próxima clase. Espero que les sirva, que puedan realizar la actividad sin dificultades. Y bueno, ya les dije, cualquier duda me escriben, chicos. Acá estamos para acompañarlos. Cuídense mucho, un beso grande.